Hola, bienvenidos al canal Recetas para el Alma, con un nuevo video sobre vidas de santos. Hoy traemos a un gran santo, el santo de la juventud. Hoy en su fiesta 31 de enero hablaremos de San Juan Bosco, quien fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Giovanni Melchor Bosco, más conocido como Don Bosco, había nacido el 16 de agosto de 1815 en un rincón del Piamonte conocido por Ivechi, en una casa de campo cercana al pueblo de Castelnuovo, en la comarca de Asti. En ese entonces, el Piamonte era todavía un reino independiente, en una Italia que no estaba constituida como Estado. Su capital era Turín. Eran aquellos tiempos difíciles de posguerra. Los ejércitos franceses habían saqueado la comarca durante aquellos últimos años en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Eran la miseria, el hambre y la desesperación la herencia de la ambición napoleónica sobre Europa. Su padre fue Francisco Luis, un viudo que tenía un hijo, Antonio Bosco, antes de su segundo matrimonio con Margarita. Una hija de su primer matrimonio, llamada Teresa, había muerto en su infancia. Margarita Ochena, madre de don Bosco, tuvo dos hijos con Francisco. El primero fue José, quien nació en 1813 y murió en 1862. Y el segundo fue Juan Melchor, el santo del que vamos a hablar hoy. En la casa vivía también la madre de Francisco Luis, que también se llamaba Margarita. Los Bosco de Iviechen eran una familia campesina que sobrevivían como peones de la familia Biglioni, pero eran unas personas de mucha fe, que confiaban en la providencia divina. El 11 de mayo de 1817, cuando el niño Juan tenía apenas 21 meses de edad, Francisco falleció a causa de una pulmonía. La responsabilidad de la familia quedó en manos de su madre Margarita Ochiena, quien fue verdaderamente protagonista de la formación del santo. Ella era una mujer de un férreo carácter, con una sólida devoción y una intensa fidelidad a su familia. Nunca buscó un segundo matrimonio, sino que ella sola se dedicó a formar a sus tres hijos varones. La manera en que Margarita defendió a sus hijos en medio de la pobreza, en un espíritu de disciplina y devoción que les impartió, tendría mucho que ver en el futuro apostolado de don Bosco. Después de la Revolución, los franceses trataron de ocupar el Piamonte en contra del Imperio austriaco, convirtiéndolo en un campo de batallas e inestabilidad que dio término en 1815, precisamente ese año en que nació Juan. Estas guerras dejaron campos devastados y la amenaza de muchas hambres que Margarita tendría que enfrentar con sus hijos. Ella, además de sus dos hijos, también tomó la educación de Antonio, hijo mayor de su esposo, a quien quiso como su hijo, como si fuera su propio hijo. Lo tomó como su principal hijo en la época que era el primogénito. Sin embargo, este nunca superó su orfandad y fue demasiado huraño y molesto con el joven Juancho, que era su hermano menor. Em, Sabemos que Don Bosco tuvo más de 150 sueños que más adelante le ayudaron en la formación de sus muchachos salesianos, pero su primer sueño lo tiene muy pequeño. Apenas contaba con 9 años, dice el mismo Don Bosco, cuando tuvo un sueño que me quedó profundamente impreso durante toda la vida. Me pareció estar cerca de mi casa, en un amplio patio en el que una gran muchedumbre de niños se divertía. Unos reían, otros jugaban y no pocos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me arrojé inmediatamente en medio de ellos, empleando mis puños y mis palabras para hacerlos callar. En aquel momento apareció un hombre, de aspecto venerado, de edad viril, noblemente vestido. Un manto blanco cubría su persona, y su rostro era tan resplandeciente que yo no podía mirarlo con fijeza. Me llamó por mi nombre y me ordenó que me pusiese al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino con la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos amigos tuyos. Ponte, pues, inmediatamente a hacerles una instrucción sobre la fealdad del pecado y sobre la belleza de la virtud. Confuso y aturdido, le repliqué que yo era un pobre niño ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos jovencitos.
En aquel momento los muchachos cesaron en sus riñas, gritos y blasfemias, rodeando al que hablaba. Yo, sin saber lo que me decía, añadí, ¿quién es usted que me manda cosas imposibles? Precisamente porque te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y con la adquisición de la ciencia. ¿Dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya guía podrás llegar a ser sabio y con la cual toda ciencia es necedad. Pero ¿quién es usted que me habla de esa manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te ha enseñado a saludar 3 veces al día. Mi madre me ha dicho que no me junte con quien no conozco sin su permiso. Por eso, dime tu nombre. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él a una señora de majestuoso aspecto, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto de él fuese una fulgidísima estrella. Al verme cada vez más confuso en mis 5 preguntas y respuestas, me indicó que me acercara a ella, y tomándome de la mano bondadosamente, mira, me dijo. Observé a mi alrededor y me di cuenta de que todos aquellos niños habían desaparecido y en su lugar vi una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros animales diversos. He aquí el campo en el que debes trabajar, continuó diciendo la señora. Hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que veas en este momento que suceda a estos animales, tendrás tú que hacerlo con mis hijos. Volví entonces a mirar y he aquí que, en lugar de los animales feroces, aparecieron otros tantos corderillos que, retozando y balando, corrían a rodear a la señora y al señor como para festejarles. Entonces, siempre en sueños, comencé a llorar y rogué a aquella señora que me explicase el significado de todo aquello, pues yo nada comprendía. Entonces ella, poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho esto, un ruido me despertó y todo desapareció. Yo quedé desconcertado. Me parecía que me dolían las manos por los golpes que había dado y la cara por las bofetadas recibidas de aquellos golfillos. Además, la presencia de aquel personaje y de aquella señora, las cosas dichas y oídas, me absorbieron la mente de tal modo que en toda la noche no me fue posible volver a conciliar el sueño. A la mañana siguiente, conté inmediatamente el sueño, en primer lugar a mis hermanos, que comenzaron a reír, después a mi madre y a la abuela. Cada uno lo interpretó a su manera. Mi hermano José dijo, sin duda serás pastor de cabras, de ovejas y de otros animales. Mi madre, quién sabe si algún día llegarás a ser sacerdote. Antonio, como siempre, dijo con acento burlón, tal vez llegues a ser capitán de bandoleros. Pero la abuela, que sabía mucha teología, aunque era analfabeta, dio la sentencia definitiva diciendo, no hay que hacer caso de los sueños. Yo era el parecer de la abuela, con todo no me fue posible borrar de la mente aquel sueño. Lo que expondré a continuación prestará alguna aclaración a lo que antecede. Nunca más volví a contar ese sueño. Mis parientes no le dieron importancia, pero cuando en el año 1858 fui a Roma para tratar con el Papa Beato Pío IX sobre la congregación salesiana, el sumo pontífice me hizo contarle minuciosamente todo aquello que tuviese, aunque solo fuese apariencias de sobrenatural. Entonces narré por primera vez el sueño que tuve a la edad de 9 años. El Papa me ordenó que lo consignase todo por escrito en su sentido literal y de forma detallada para mayor estímulo de los hijos de la congregación en cuyo interés había yo realizado aquel viaje a Roma. Este sueño se dice que a lo largo de su vida se repitió 9 veces y fue tan importante para él que especialmente esa frase, no con puños sino con amabilidad vencerás a estos muchachos, será la base del futuro sistema preventivo de Don Bosco y su inspiración en la espiritualidad salesiana. Ya les dije que Don Bosco tuvo alrededor de 150 sueños a lo largo de su vida. Entre ellos tuvo el sueño del elefante, el de las 2 columnas, el sueño del Papa, el de la visión del infierno y otro del cielo, y un sueño muy importante que fue el de la bolsa o bolso de María, con algunos consejos que él dio para los muchachos. Déjenme saber
en los comentarios si les gustaría que les hiciera un video donde les leyera algunos de estos sueños. Bueno, sigamos. El joven Juan, en la época en que tuvo el sueño, empieza a entretener a jóvenes y adultos durante las tardes de los domingos de invierno en el campo. Acababa apenas de aprender a leer y también llevado por sus cualidades de simpatía y una fácil relación con las personas, empieza a hacer juegos de manos. Aquellas tardes con el vecindario reunido en algún establo del lugar, Juan entretenía a su auditorio con algunos juegos y con cuentos y lecturas de los libros de caballería. Todo terminaba con el rezo del Ave María y las oraciones de la noche. Poco a poco va creciendo en él esa vocación sacerdotal. Él observa por las calles a los sacerdotes de los pueblos que sí son entregados con celo a su tarea, pero no tenían un trato familiar con los chicos, solo trataban a los adultos. Y él se decía, si yo fuera sacerdote, lo haría de forma distinta. Me acercaría a los niños y a los jóvenes para charlar con ellos y darles buenos consejos. A la edad de 14 años conoce a don Coloso, un viejo párroco de un pueblo vecino. Encuentra en él a su amigo del alma, y quien conocedor de su vocación sacerdotal empieza a enseñarle la gramática latina e italiana. Se convierte además en su gran maestro espiritual. Juan le abre su corazón y él le enseña a sacar provecho de los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación, y le enseña a hacer cada día un rato de oración personal. Fueron estos los fundamentos de su formación espiritual. A sus 15 años, el joven Bosco, quien hasta entonces no había podido frecuentar la escuela por motivos familiares y porque le quedaba bastante lejos, se traslada primero a Castelnuovo y después a Chieri. Y mientras trabaja como aprendiz de diferentes oficios, asiste a clase con compañeros más jóvenes que él. Su gran memoria y su experta inteligencia hacen que él rápidamente alcance a los otros chicos y adquiere el nivel ya de su edad. Durante su estancia en Cherry, Juan se convierte en el líder de sus compañeros de escuela y de diversión. Siempre tuvo gran simpatía, su facilidad con el estudio y su honestidad. Ahí es cuando funda con ellos la Sociedad de la Alegría, que tiene por base estas dos reglas. La primera, evitar todo aquello que no es conforme al Evangelio. Y dos, la responsabilidad en el estudio y en la vida cristiana. Los miembros de esta sociedad se reunían para estudiar juntos, para asistir a catequesis y a misa, y sobre todo para divertirse. Hacían juegos, leían historietas y lecturas de aventuras. En esta época, Juan alcanza fama entre sus compañeros y vecinos de Chieri por su habilidad en los juegos de manos y de prestidigitación, así como en las carreras y saltos. Logra incluso ganar una apuesta en un saltimbanqui profesional. Ese corazón de educador se va formando lentamente en el joven Juan Bosco y aprende a ganarse a todos, tanto a compañeros como a profesores. A los 20 años, con su vocación sacerdotal muy clara, decide entrar en el convento de San Francisco de la ciudad de Cheri, pero en uno de sus sueños recibe algo así como una voz que le dice, Dios te prepara para otras mises. Entonces lo consulta con un sacerdote y decide por fin ingresar al seminario diocesano de Chieri en el otoño de 1835. Cuando tenía sus vacaciones de verano, ayudaba a los de la casa en los trabajos del campo fabricando muebles sencillos de madera. Y en esas vacaciones seguía reuniendo a los jóvenes de los alrededores para enseñarles catecismo, a leer y a escribir. Empezó a predicar con el permiso del párroco en las fiestas litúrgicas del verano, en todas las parroquias de la comarca. Fue entonces cuando aprendió a hablar a la gente sencilla con un lenguaje sencillo, una lección que lo acompañará a lo largo de toda su vida, cuando dé catequesis a los muchachos o cuando escriba libros de instrucción cristiana o predique a los adultos. En 1841, el 27 de marzo es ordenado diácono y el 25 de junio recibe el presbiterado. Se marca aquí un proyecto de vida en los días de retiro que precede a su ordenación. El sacerdote no va solo al cielo o al infierno, va acompañado de las personas que ha ayudado o las que ha escandalizado. Por eso, me apartaré de todo aquello que me distraiga de mi vocación sacerdotal. Trabajaré sin descanso a favor del Evangelio. Lo haré con toda paciencia y dulzura y con la dulzura de San Francisco de Sales. Cada día dedicaré un tiempo a la oración personal y me mantendré siempre disponible a los demás
sobre todo en lo referente a la educación de la fe. Ese primer verano predicó, celebró Eucaristías, enseñó catecismo en su pueblo y en los alrededores, pero luego, aconsejado por su fiel amigo sacerdote don Capazo, se fue al Colegio Eclesiástico de Turín, un colegio donde los jóvenes sacerdotes que lo deseaban podían continuar sus estudios 3 años más. Al tiempo que se ejercitaban en la pastoral por las parroquias, escuelas y hospitales de la capital de Piamonte, ellos profundizaban la teología y la moral cristiana. Llevando pocas semanas en este colegio, el día de la fiesta de la Inmaculada de aquel año 1841, estaba vistiéndose con los ornamentos litúrgicos para celebrar la misa en la iglesia de San Francisco, cuando ve cómo el sacristán le pide a un chico que por allí pasaba que le ayudara como monaguillo. Pero el muchacho se negó porque no sabía ayudar en la misa. El sacristán se enojó y lo echó fuera a patadas. Don Bosco se sintió muy dolido por aquella escena. Llamó al chico que se llamaba Bartolomé Garelli y le invitó a que asistiera a la celebración. Acabada la misa, de nuevo en la sacristía le preguntó si ya había hecho la primera comunión, si alguna vez se había confesado y si asistía a catequesis. A lo que el chico le contestó, me gustaría, pero no me atrevo, porque mis compañeros saben el catecismo y yo no. Aunque soy mayor que ellos, me avergüenza ir. Don Bosco le dice, si yo te enseñara catecismo aquí, ¿vendrías? El chico, claro, con mucho gusto vendría, siempre y cuando no me vuelvan a pegar. A este chico luego se unieron muchos, y don Bosco fue recogiendo aprendices que llegaban de los pueblos vecinos a Turín, y descubrió que los jóvenes, sobre todo algunos delincuentes, que al salir invitaban a las catequesis, encontraban el buen camino, siendo buenos cristianos en estos ciudadanos. Aquí se origina la obra de don Bosco a favor de la juventud necesitada, que se llamará en aquella época el Oratorio de San Francisco de Sales. Este gran santo, cuya fiesta fue el pasado 24 de enero, y aquí en el canal hay un video con toda la vida con las cosas más importantes de la vida de San Francisco, que les dejaré por aquí en las tarjeticas. Aquí en este video yo les contaba que San Juan Bosco tenía tanta devoción por el santo que por ello sus chicos se llamaron salesianos. Aquel oratorio se organizaba los días festivos, cuando decenas de muchachos se reunían a la puerta de una iglesia determinada para asistir a la misa que celebraba don Bosco. Luego se iban a un prado de las afueras de la ciudad, en donde se organizaban los juegos variados para entretener al grupo. Siempre vivían con ganas de correr, saltar y gritar. Por la tarde, después de comer y de jugar otro rato, se ensayaban cantos, se daba catequesis entretenida, seguida de una breve oración. Después les distribuía premios o regalos entre todos o a suerte, y se les despedía hasta el domingo a la fiesta siguiente. Durante la semana, don Bosco visitaba a los muchachos en sus lugares de trabajo. Ellos, que eran unos chicos que vivían sin padres ni parientes, estaban contentos de tener un amigo que se preocupara por ellos y que les visitara. El domingo de Pascua de 1846, 12 de abril, don Bosco inaugura una capillita que había adaptado en una casa medio abandonada, alquilada a la familia Pinardi unos días antes, en las afueras de Turín, en una zona llamada Baldoco. Decía, el oratorio ya tiene por fin un lugar propio y estable donde reunirse. Pero se dio cuenta que le hacían ahora falta libros de textos para enseñar a los chicos. No solo la formación cristiana básica, sino también historia, aritmética y otras materias. Don Bosco empieza a robar horas a su descanso nocturno para escribir aquellos libros para los muchachos. En noviembre de 1846 pide a doña Margarita, su madre, que lo acompañe a Turín, a aquella casita, para que ella sea la madre de aquellos chicos. Aquí en aquella casita don Bosco empieza a alojar a algunos chicos. Les ofrece una cama y un plato de comida, les busca trabajo y por la noche y días festivos les enseña a leer y a escribir y les da formación religiosa. Además, doña Margarita ejerce de madre. Les lava, les cose la ropa, les da buenos consejos o les riñe si es necesario. Pero pronto son tantos los jóvenes que llegan a la casita que debe comprar la casa
y compra también algunos terrenos aledaños donde enseña ya a los chicos que llegan aquí oficios, los oficios que él había aprendido de joven, y abre otros dos oratorios en Turín, el de San Luis en 1847 y el del Santo Ángel en 1849. Luego decide construir una capilla más grande, pero años después tendrá que construir una iglesia mayor, un auténtico santuario mariano dedicado a María, la auxiliadora de los cristianos. Hoy es eh, una gran iglesia allí en Turín. Desde 1849, don Bosco empezó a preparar chicos mayores en su vocación sacerdotal y los iba preparando. Pero en enero de 1854 propone a cuatro de ellos formar la orden salesiana. Bueno, que es lo que más adelante se llamaría así, la orden de San Francisco de Sales. Esta empezó a existir propiamente en diciembre de 1859. Don Bosco y 17 colaboradores más se comprometen a formar una comunidad estable dedicada a la educación y a la formación cristiana de la juventud, especialmente de los más necesitados. Entre ellos escogieron a Don Bosco como superior. 6 meses más tarde, ya son 26. Y en ese momento presentan un proyecto de constituciones al arzobispo Franzoni para su aprobación canónica. En el momento de la aprobación definitiva de las mismas, que se dio en 1874, la joven congregación cuenta con 330 salesianos y 16 comunidades repartidas por todo el norte de Italia y el sur de Francia. En aquella misma época, en un pueblecito del sur de Piamonte llamado Morense, el párroco Domingo Pastarino y un grupo de jóvenes chicas que formaban la Unión de María Inmaculada habían abierto un tallercito donde se enseñaba a coser a las chicas de la población y les daban formación cristiana. Don Pestarino conoció a don Bosco y se hizo salesiano, pero permaneció en Morense como párroco. En octubre de 1864, don Bosco visita Morense y conoce aquel grupo de jóvenes educadoras con la idea de fundar un instituto femenino dedicado a la educación de las chicas. Don Bosco propone que empiecen a vivir en comunidad. Ahí se originan las hijas de María Auxiliadora salesianas. El 5 de agosto de 1872, 15 de aquellas muchachas, encabezadas por María Mazarelo, que pocos meses antes había sido elegida superiora de la comunidad, profesan como religiosas del nuevo instituto. En 1875 empezó ya él con misiones por todo el mundo. Empezó en Buenos Aires, Argentina. Y ya de ahí se fueron formando comunidades en muchos lugares como Misión Salesiana. En la espiritualidad de Don Bosco, él cuenta muchísimo con la presencia de María. La invoca a menudo con la advocación de María Auxiliadora de los cristianos, porque está convencido de la presencia maternal de Nuestra Señora en toda su obra y sobre todo en la labor educativa a favor de los jóvenes más necesitados. A ella, a María Auxiliadora, dedica el santuario que construye en Turín y a ella confía el instituto religioso femenino que lleva su nombre. Su alumno más representativo y muy conocido, y también santo, fue Santo Domingo Sabio, pero también fueron muy reconocidos sus alumnos, que muchos de ellos reconocidos como santos por la Iglesia. Entre ellos están los protomártires Versiglia y Caravaggio y los beatos Miguel Rúa, Luis Orione y Felipe Rinaldi. Don Bosco se mantuvo activo hasta los últimos momentos de su vida. En abril de 1883 visita París, donde recibió ya con una fama de gran santo. E igualmente en abril del 86 pasa un mes entero en Barcelona. Allí predica, realiza varias curaciones y también parte con una gran fama de santo. Muere el 31 de enero de 1888 en Turín, después de guardar cama durante un mes totalmente agotado. Había consumido toda su vida a favor de los jóvenes obreros de Turín y del mundo. Don Bosco fue declarado santo por Pío
11 en 1934. Espero que les haya gustado la vida de este gran santo. Como les dije antes, déjenme sus comentarios si quieren que leamos algunos de los sueños que son muy interesantes de Don Bosco. Y bueno, eh, a él encomendemos a los jóvenes y ustedes jóvenes también encomiéndense a este gran santo que siempre veló por la juventud. Que Dios los bendiga. Gracias por vernos, gracias por orar todos los días con nosotros y nos vemos en un próximo video.